tabla de contenido donde podrán observar lo siguiente. El título, como ya mencionaba antes, la introducción, el planteamiento del problema, revisión y situación actual del tema, conclusiones, frase de reflexión, referencias bibliográficas y un espacio de preguntas. Introducción. En Colombia, los estudios sobre las causas que llevan a las personas de la población LGBT a cometer actos suicidas son pocos conocidos, lo que lleva a realizar un recorrido por la literatura sobre los factores de riesgo que tienen lugar en la mencionada población y que son considerados graves por las afectaciones que tienen en la salud mental de las personas con orientación sexual diversa. En consecuencia, se abordan los principales conceptos asociados con la conducta suicida en adolescentes y adultos jóvenes, dejando ver modelos completos como el estrés minoritario, que a su vez aborda otros conceptos que históricamente han estado ligados a la lucha de la población LGBT para frenar los casos de discriminación y estigma sobre sus miembros y que resultan ser cruciales para entender el fenómeno de suicidio en esta minoría poblacional. Posteriormente, se abordan los factores internos que se desarrollan después de una suficiente exposición a ambientes hostiles que favorecen la aparición del autorrechazo y la conducta suicida, a gran escala de acuerdo con la ausencia de la fuente de apoyo social y familiar, denotando la importancia de estos últimos medios de soporte frente al desarrollo del individuo con su identidad u orientación sexual definida. Planteamiento del problema. El fenómeno del suicidio en las personas con una sexualidad diversa que pertenecen al colectivo LGBT suele aparecer en la edad donde los cambios físicos y emocionales obligan al individuo a cuestionarse, identificarse y revelarse como una persona con preferencias sexuales diferentes. A este periodo de conflicto personal se le suma la esperanza de aceptación familiar y social, dejando en evidencia que, cuando se recibe rechazo y estigmatización, podrían aparecer situaciones conflictivas que pueden llevar al individuo a considerar el suicidio. De acuerdo a lo anterior, las consecuencias de la no aprobación de la sexualidad son determinantes en el sujeto. Una de ellas es la denominada homofobia internalizada, que la menciona Martínez en el 2016 y Pineda Roa en el 2019, donde la persona padece de sentimientos negativos hacia su propia homosexualidad, logrando desarrollar un conflicto entre la persona que se quiere ser y la persona que se debe ser para otros. Asimismo, se describe la teoría del estrés minoritario, donde las personas del colectivo LGBT se encuentran en desventaja como grupo minoritario en la sociedad, fomentando las actitudes negativas que afectan su propio autoconcepto, logrando desarrollar en ellos ideaciones suicidas y otros trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión. Uno de los estudios mencionaba que el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses únicamente reportó 9 casos de muerte por suicidio en personas LGBT en el 2017. Dentro de la información documentada después del deceso, se registraron muchas dificultades para realizar una evaluación sobre el suicidio de personas LGBT. Dentro de la información, las personas LGBT lo ponen en evidencia de la subestimación de la verdadera prevalencia del suicidio en personas sexualmente diversas. Esto lo menciona Flores en el 2019, lo que ratifica la importancia de determinar los factores de riesgo que están asociados a la conducta y ideación suicida a la comunidad LGBT. Revisión y situación actual del problema. Ser parte del colectivo LGTB en Colombia. Colombia es uno de los principales países latinoamericanos que tuvo una audiencia sobre los derechos de la población
LGBT ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerarlos como objetos de protección especial por parte de la Corte Constitucional colombiana, declarando la prohibición de la discriminación en las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en las Fuerzas Armadas, instituciones educativas, ambientes laborales, censura contra ellos en la televisión colombiana y en aspectos personales como la escogencia de parejas. Rocha Huelvas, 2015. Sin embargo, las leyes que cobijan a la población LGBT contienen múltiples irregularidades y contradicciones, anuando a que la realidad de la población LGBT en el país es bastante diferente según la organización colombiana, diversa en su aporte de los periodos 2010 a 2015, donde se han presentado graves violaciones hacia los derechos humanos de las personas LGBT, como asesinatos en la impunidad, humillaciones, violencia, malos tratos e impedimentos de desarrollo de identidad en personas transexuales, afectando gravemente su integridad, y en Colombia prevalece la realidad sobre la forma. ¿Cuál es la realidad de la población LGBT en el país? Homofobia, discriminación, violencia, un cambio hacia la conducta. La relación entre este grupo poblacional y el fenómeno del suicidio está determinada por problemas de salud mental a causa de factores sociales como la discriminación y el estigma. Una forma de explicar la relación existente con la conducta suicida es a través del modelo de estrés minoritario. En primer lugar, el etiquetado de las personas hace con finalidad de distinguir las diferencias humanas. Seguidamente aparecen las creencias culturales dominantes que tienden a vincular a las personas con el etiquetado como un factor indeseable o como un estereotipo negativos. Posteriormente se presenta que las personas etiquetadas como diferentes se enmarcan en categorías distintas para poder separarlos de el nosotros a ellos. A este punto, las personas marcadas como diferentes perciben la pérdida de estatus y se sienten discriminadas. De esta forma se concibe el estrés minoritario como un periodo donde la persona experimenta el rechazo excesivo y la estigmatización persistente únicamente por ser diferente. Homofobia internalizada. La homofobia internalizada se presenta como una patología contra el desarrollo libre de la identidad sexual del individuo. Este tipo de homofobia nace cuando el individuo se identifica como una persona no heterosexual y durante su proceso evolutivo ha internalizado los mensajes negativos de los estereotipos sociales sobre las personas con orientación sexual diferente. Esto implica que los sujetos sientan un rechazo hacia sí mismos, dificultando el desarrollo de su identidad personal y asociándose a otros factores de riesgo como estrés, depresión, la ansiedad y las ideaciones suicidas. El apoyo social y el rol de la familia. Las investigaciones realizadas sobre el fenómeno del suicidio y las graves afectaciones a la salud mental de las personas LGBT apuntan a que el ambiente arbitrario y familiar y social como el principal causante del malestar psicológico. El apoyo social resulta indispensable en los procesos de identidad de las personas LGBT, especialmente en las más jóvenes. Sin embargo, las pesquisas sugieren que en el caso de las personas transexuales se estudian los efectos de apoyo social separado de los demás miembros del colectivo. El apoyo social está orientado a dar respuesta a las necesidades de dicha población desde diversas dimensiones, incluyendo la categoría emocional, empatía, consejo, asesoramiento, ayuda material y demás soporte que impacten positivamente en la salud de los individuos. Conclusiones. De acuerdo a la literatura consultada, puede contextualizar los factores de riesgo más influyentes en la conducta suicida de las personas LGBT, dejando al descubierto que la relación suicidio-preferencia sexual está ligada a procesos externos, como primer factor de riesgo, revelados en actos discriminatorios que a largo plazo se convierten en factores internos de tal gravedad que el individuo puede atravesar por malestares psicológicos como el estrés, trastornos afectivos como la depresión y la ansiedad,
y la planeación y ejecución del suicidio. Asimismo, se pudo observar la perspectiva de la sociedad frente a la comunidad LGBT, dejando al descubierto la necesidad de educación que se necesita implementar para que los miembros de la sociedad asimilen con respeto la diversidad de las minorías, garantizando así la igualdad y el aprendizaje de las consecuencias de la discriminación, factor de riesgo que secunda la conducta suicida. Igualmente, se observa a la familia como el primer centro de apoyo y factor protector ante las conductas autolesivas, protegiendo a las personas del colectivo y perpetuando el deseo de desarrollarse como persona en el futuro. Finalmente, es importante concluir que se necesitan implementar políticas públicas efectivas para disminuir la discriminación y la violencia en estas personas. Son sanciones ejemplares que permiten sorpresar de forma justa los derechos de las minorías sexuales de acuerdo a sus intereses y fomentando el paradigma del cambio de la sociedad. Frases reflexivas. Sé paciente y no pretendas que llegue todo de inmediato. Todo llega a su debido momento. Compartir lo que sientes es de valientes. Hablemos, no estás solo. Apóyate en tus seres queridos como un bastón que te ayuda a caminar con más fuerza. Evita el sentimiento de culpa y quiérete a ti mismo. Date la oportunidad de volver a comenzar. Nunca es tarde. Viva el día a día. Para ello, haz planes a corto plazo y no a largo plazo. Deja aquello que te suponga un gran esfuerzo para cuando te sientas más fuerte. Referencias bibliográficas. Acá podrán observar una parte de las 18 referencias bibliográficas de nuestra literatura gris. Espacio de preguntas. ¿Alguno de los presentes tiene alguna pregunta sobre nuestra literatura gris? Y presentamos 2 preguntas para el público presente. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión.